Apartamento totalmente amueblado aquí en Santo Domingo. Si buscas invertir, este es tuyo. Si quieres conocer un poquito más, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Señores, empecemos. Miren, en primer lugar tenemos un apartamento aquí en Urbanización Real. Entonces automáticamente entramos. Tenemos este baño de visita. Normalmente lo que hacen los desarrolladores es que un apartamento como este de 65 metros, lo que hace mayormente es que pone el baño de la habitación, lo pone afuera, para que si alguien se queda en la sala, como un Airbnb que usted pudiese ponerlo o renta a largo plazo, pues pudiese haber. Pero este apartamento está muy bien distribuido porque con estos 65 metros tenemos este espacio que te da como un main entrance, como una entrada principal. Tenemos todo lo que es un open concept. Entonces tenemos lo que es sala, tenemos lo que es comedor, tenemos este espacio que básicamente es como un espacio para el tema de lavado, el área de lavado. Lo bueno de estos apartamentos es que usted puede rentarlo tanto a largo plazo como a corto plazo. Yo necesito que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque voy a estar hablando en cuánto usted lo puede rentar por noche en una temporada como esta que es marzo, que ya vamos saliendo de la temporada alta. Quiero que usted se quede ahí para que usted pueda verlo, los números reales. Yo voy a Airbnb y se lo voy a mostrar. Entonces, venimos por aquí, tenemos todo lo que es la cocina. Miren, todo esto está totalmente amueblado. Es un apartamento que no tiene que usted nada. Aquí usted pudiese poner unas butacas totalmente redondas para que el tema del desayunador, si usted quiere. Recuerde que cuando entramos, vinimos a mano izquierda, que tenemos el área social. Dejamos el balcón ahora, que a usted le va a gustar el balcón. El balcón está bellísimo. Entonces, venga por aquí. Automáticamente entramos, tenemos todo este espacio. Esto es una cama queen. Y tenemos este baño, venga por aquí. Y aquí tenemos todo este espacio. Aquí tenemos un espacio para usted poner lo que usted quiera, ¿verdad? Y aquí tenemos todo este espacio de lo que es el baño. Recordando que este apartamento tiene 65 metros, quitando lo que son los parqueos. Estamos hablando de una habitación, 1.5 baños y un parqueo. Lo bueno de todo esto es que tenemos área social, así que quédese ahí. Vamos arriba, venga. No se debe, todo está clean Carfax, no se debe. Miren, señores, algo importante, algo importantísimo, que quizá usted no va a ver mucho en los apartamentos. La gente no se fija mucho cuando va a comprar. Hay algo que es la orientación del sol. El sol nace en el este y muere en el oeste. Y muchas veces cuando la gente va a comprar, no se fija mucho en eso. Aunque usted no vaya a estar mucho tiempo en el balcón, cuando el sol muere en el oeste y hay un espacio muy importante dentro del apartamento donde el sol le está dando, lógicamente este espacio, al menos que usted sea americano o norteamericano, va a estar muy caliente. Entonces, algo que tiene este apartamento es que si usted ve, el sol muere de este lado. Entonces, justamente de ese lado, nosotros tenemos una torre. Pero lo bueno es que este proyecto se encuentra en la Leonardo da Vinci, aquí en la Urbanización Real. Urbanización Real se encuentra a tan solo 3 esquinas de lo que es la avenida 27 de febrero, una de las avenidas más importantes en todo lo que es el Distrito Nacional, porque es la que te da oficialmente entrada y salida a lo que es el Distrito Nacional y a todo lo que es la zona de Santo Domingo. Y además de eso, señores, estamos en la zona muy cerca de donde vive el expresidente Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana. Entonces es una zona muy buena para tanto comercio como muy buena para tanto vivir. Es normal, yo apostaría más a una renta a largo plazo porque a muchas personas les gusta vivir por esta zona, es una zona muy tranquila. Mire la anchura de este balcón. Algo que me gusta de este balcón es que cuando usted sale desde la sala, esa parte es estrecha, pero cuando usted viene hacia acá, entonces se va abriendo el balcón. Entonces, dicho esto, señores, yo sé que usted quiere saber precio, el tema de lo que le comenté, pero este apartamento tiene vista al mar desde el área social. Vamos para el área social y ahí le cuento cómo usted lo puede comprar, en cuánto usted lo puede rentar. Vamos arriba, señor. Señores, estamos en el piso 4, vamos para el piso 9. En el piso 9 es que tenemos el tema del área social. Tenemos -1 porque tenemos un sótano de parqueo. Entonces tenemos
En el piso 1 tenemos parqueo, en el menos 1 también tenemos parqueo, que recuerde que le dije que tenemos un solo parqueo, y en el piso 9, que señores, tenemos básico, tenemos una terraza, techada y destechada, tenemos un gimnasio y tenemos vista al mar, señores, que ahí cualquiera da una caminadita chévere. Entonces cuando usted sale, dobla aquí a mano derecha, wow, qué chévere está eso. Todo esto es algo sencillo, pero bueno, básico. Si usted necesita caminar, dale un poquito de pesa y venga por favor aquí. Aquí tenemos un baño. Aquí también tenemos un baño, señores. Y venga por aquí. Esto sí me gustó, señores. Miren. Ay. Señores, eso es lo que usted puede tener aquí en Santo Domingo. Por eso le dije, una zona muy buena, muy segura. Es muy accesible al tema de la 27 de febrero, que son muy importantes. Miren, yo estaba buscando varios apartamentos. Entonces, si ustedes ven, van a ver que la mayoría, yo le puse 6 noches, apuntando desde hoy, del 4 al 10, que es el día que estamos grabando. Ok, esto es el millón, esto es Santo Domingo, 450, 475 dólares la noche. Entonces, si usted tira la calculadora y tira 450 entre 6 noches, usted va a ver que le va a dar 75 dólares. Entonces, ahora pongamos que esos 75 dólares usted los rente por 20 noches. 20 noches le da 1.500 dólares. Entonces, usted tiene dos opciones. La renta por noche da mucho más dinero. Pero señores, yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted renta por Airbnb, usted está teniendo otro negocio aparte del apartamento. A eso hay que dedicarse tiempo. Entonces, si usted no quiere coger mucha lucha y lo que quiere es un apartamento amueblado que le rente siempre, todos los días, usted lo puede rentar renta larga y puede rentarlo entre 900 y 1.100 dólares. Entonces, la pregunta es, Javier, ¿cuánto vale este inmueble? Vamos ahora mismo aquí para ayudarle. Recuerde que son 65 metros, estamos en un cuarto piso, tenemos ascensor. Algo importante que ustedes siempre me preguntan, Javier, ¿cuál es el costo del mantenimiento? Estoy aquí en vivo mirándolo todo. El costo del mantenimiento, por favor, Félix, si tú puedes ponerlo en dólares, son 6.836.96 dólares. ¿Qué incluye eso? Gas común, agua, basura y también tiene planta full. Atención aquí, señores. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el precio de este apartamento? El precio de este apartamento son 165.000 dólares. Vamos a hacer los números de una vez porque esto es número. Si usted lo está comprando por inversión, un apartamento de 165.000 dólares que yo lo rente en 1.000 dólares, vamos a poner el promedio, son 12. Entre 165, míralo aquí. Me está dando un 7.27. Estadísticamente hablando, mientras le pueda dar netamente por encima de 5.25, todo está bien porque ningún banco le da más de ahí. Entonces, dicho esto, señores, si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla ahora mismo y automáticamente le hacemos una cita para que usted venga a verlo. El apartamento está en perfecto estado. ¿Es así, doctor? No tiene filtración, no hay nada, señor. Y usted puede tener, ven por favor, para que la gente vea de nuevo. Óyeme, yo aquí, si yo tuviese un apartamento, hermano, que tuviese ese view, yo no lo vendo nunca en mi vida, nunca. Porque aquí no me van a construir más allá, porque lo que ahí está el Mirador Sur. Nosotros estamos como a 3 o 4 cuadras del Mirador Sur. Si usted quiere mayor información, y el mar con ese view, señores, eso está impresionante. Entonces, si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.